Buenos días. Hoy nos encontramos con José Antonio Flores, diseñador de interiores internacionalmente reconocido por su labor frente de J.A. Flores Exclusive Design. Buenos días, José. Muy buenos días, Dana. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy encantadísima de estar aquí hoy contigo. Yo también. ¿Te parece si comenzamos? Venga, adelante. Para quien no te conozca, ¿quién es José Antonio Flores? Bueno, José Antonio Flores como persona o José Antonio Flores como empresa. Los dos. Vale. José Antonio Flores como persona, que creo que ha podido tener una evolución bastante grande en estos últimos años. Me considero una persona muy normal, amigo de mis amigos y bueno, con una vida, intentar llevar una vida simple, sana y poco más. O sea, yo creo que ese es lo que puede definir el José Antonio Flores. Y el José Antonio Flores como empresa, pues este sí tiene un poco más una parte más agridulce, y digo agridulce porque, claro, hay días en que uno se levanta queriendo que todo sea y salga de color de rosa, pero por las circunstancias del trabajo, de las personas, de los profesionales, etcétera, etcétera, pues tenemos que cambiar y tenemos que poner otro humor. ¿Qué hace José Flores cuando no se levanta en el día de color de rosa? Bueno, cuando no me levanto en el día de color de rosa... ¿Cuál es tu motivación? Realmente intento que mis días sean de color de rosa. Si no, o sea, no me merece la pena tampoco levantarme. Obviamente sé que hay días mejores y días peores. Pero he aprendido, ya te digo, que el José Flores ha aprendido mucho a gestionar y hacer que los días casi todos sean de color de rosa. ¿Cómo descubriste tu vocación creativa? Realmente eso no se descubre. Creo que eso es algo que los creativos llevamos innato. Y bueno, desde pequeño te van dando pinceladas que tú obviamente no sabes interpretar, de qué viene, por qué haces algo, por qué miras las cosas, los espacios, restaurantes, etcétera, etcétera, de un modo diferente a otras personas. Eso que yo creo que los creativos nos podemos entender y hablamos en el mismo diálogo. Y bueno, a la vez que vas creciendo y vas tomando sentido de las cosas, sabes muy bien y empiezas a diferenciar que tu mundo, el mío por lo menos, es el diseño y todo lo que conlleva el diseño y la creación. Entonces me considero una persona, en este caso, multidisciplinar, o sea, porque lo mismo que me gusta diseñar casas, me gusta diseñar objetos, me gusta diseñar ropa, me gusta diseñar todo. O sea, todo lo que se le pueda poner creatividad, me gusta hacerlo, me encuentro en mi medio. ¿En qué te inspiras? La inspiración es que te puede venir por muchísimos... muchísimas cosas. O sea, la inspiración te puede venir por un olor, la inspiración te puede venir por una textura, te puede venir por un feeling de cualquier espacio, de cualquier objeto, y de ahí empiezas a tirar del hilo y empiezas a desarrollar todo un proyecto. Y yo creo que, ya te digo, la inspiración puede venir de una flor, de cualquier cosa. Al menos a mi modo de verlo, ¿no? En tu mundo, o sea, en tu vida, ¿hubieron personas que te han inspirado? Bueno, no sé si decir que son personas que me han inspirado, pero sí que son personas que me han apoyado en la sombra y aún sabiendo que me estaban apoyando. O sea, yo creo que son esas dos vertientes. Hay personas que están ahí y sin creer que ellos te pueden apoyar o influir, en este caso, en toma de decisiones de la vida, yo creo que han sido muy importantes para mí, sobre todo en mi familia. Mi abuelo siempre ha sido una persona en la cual yo me he fijado mucho porque ha sido siempre un buscavida. Entonces yo tengo esa parte de buscavida que sé que me viene por mi abuelo y por mi madre. O sea, no ha habido nada que se le haya echado atrás jamás, siempre han sido visionarios en sus épocas y sí, yo me considero que son esos dos grandes pilares, o sea, mi abuelo por parte de madre y mi madre,
que a lo mejor ellos no lo han hecho para realmente ni influirme ni inspirarme, pero sí, me siento que han sido dos pilares muy importantes en mi vida y sigue siéndolo mi madre. En este caso mi abuelo no, porque falleció. Nana. La lección más importante que te ha enseñado la vida hasta el día de hoy, José. Es una pregunta difícil, porque la vida me ha enseñado, y me ha dado muchas lecciones. Y te digo que he evolucionado en todas estas lecciones o todas estas crisis que he tenido, o llámalo épocas de cambio, porque considero que una crisis son épocas de cambio y de evolución constante. Y de eso obviamente es lo que hay que aprender, que todas esas crisis o épocas debemos de aprenderla para evolucionar. Me han enseñado mucho, porque te digo que no soy el José de hace 2 años ni el José de hace 15 años. Y bueno, sí que es verdad que por mi profesión he tenido la suerte o la no suerte de conocer a muchísimas personas. Te digo la no suerte porque muchas de ellas, o algunas de ellas, no todas obviamente, no han sido buenas para mí. Bueno, y tú sabes cómo es esto, o sea, la vida de una persona que está en la calle, que tiene una empresa, pues le pueden dejar a deber muchísimo dinero, pueden haber clientes que desaparecen y bueno, eso me ha enseñado mucho, me ha enseñado a reinventarme, me ha enseñado obviamente a... no voy a perder la fe en creer en las personas, porque eso no lo voy a perder jamás, ¿vale? Ni la confianza en creer que todo el mundo es bueno, pero sí me ha enseñado y he evolucionado a que hay que hacer las cosas de otra forma. Entonces, bueno, eso es lo que me ha ido enseñando la vida durante todos estos años. ¿Cómo te describirías en 3 palabras? En 3 palabras. Bueno, por 4. Bueno, sobre todo para mí algo muy importante en una persona es la honestidad. La honestidad, los valores y obviamente la integridad. O sea, sin esas 3 palabras, y creo que lucho cada día, esa sí que es mi lucha, no es una lucha porque obviamente no lo tenga y quiera conseguirlo, o sea, pero es una lucha de mantener mis valores e intentar ser lo más honesto posible con todas las personas y ser empáticos con cada una de ellas. Es mi lucha. ¿Nos hablas del equipo de profesionales que te acompañan? Bueno, mi equipo es un equipo multidisciplinar, o sea, me ha costado muchos años tener un equipo como el que tengo ahora, porque son personas de mi plena confianza. Entonces, ahí es donde entraba la parte agridulce de José Flores a la hora de trabajo. Realmente aprendí una cosa hace unos años, porque siempre me frustraba cuando las personas que yo tenía a mi cargo, que formaban parte de mi equipo, mejor dicho, no hacían las cosas como yo quería. O sea, yo soy una persona que también a lo que me dedico, necesito que todo esté perfecto. Perfeccionista. Pero claro, esa perfección es mi perfección. Y es la perfección que yo veo por mis ojos. Y la perfección que entiendo que debe tener la gente que desarrolla el trabajo en mi empresa. Y entonces me he llevado muchas decepciones y me frustraba, muchísimos días me frustraba porque obviamente la gente no ve esa perfección como yo la veo. Entonces, hasta llegar a tener gente que intente tener o que intentan hacer diseños, ejecutar proyectos, desarrollar proyectos desde mi prisma de ver las cosas, ha sido difícil, ha sido un camino difícil. ¿Y qué aprendí? Aprendí a no quedarme con los que realmente no iban en mi línea. Has trabajado en proyectos en Marbella, Dubái, París, Londres, Teherán, Estados Unidos. ¿Qué te han aportado? Bueno, me han aportado muchísimo, porque ya no es el haber trabajado en diferentes ciudades, cada una de su padre y de su madre, sino he aprendido muchísimo de la idiosincrasia del cliente. He tenido que saber y he tenido que estudiarme lo que puede ser
un cliente que haya nacido en una ciudad como Teherán. Obviamente sus mentalidades, por todo lo que es políticamente, desde que nacieron, etcétera, etcétera, son completamente diferentes y sus creencias son completamente diferentes a las nuestras. En Azerbaiyán igual. Te marco de estos países porque realmente es donde sus creencias particularmente son diferentes a la nuestra. Entonces he aprendido mucho, he aprendido bastante de cómo tratar, de cómo empatizar con estos clientes, porque a veces van en una línea muy diferente, muy alejada a lo que nosotros solemos trabajar aquí. Y bueno, es un aprendizaje continuo. Yo creo que el trabajar con diferentes culturas, eso nutre a la persona y hay que aprovecharse de eso, de la oportunidad que te dan para conocer a personas de diferentes índoles y de culturas. Estoy pensando en contratar un diseñador de interiores. ¿Me dirías 3 razones para contratar vuestros servicios? Bueno, obviamente diseñadores hay muchos, hay cientos, y más en una ciudad como esta, tan bonita y realmente con tanto potencial para desarrollar nuestro trabajo. Yo no te voy a hablar de otros, pero sí que te voy a hablar del por qué nosotros. ¿Por qué nosotros? Pues mira, muy simple. O sea, porque le ponemos toda la ilusión y toda la pasión del mundo en todo lo que hacemos. Y nos tomamos cada proyecto como si fuera único y sobre todo cada cliente, una cosa muy importante, que siempre cuidamos sus intereses. Somos, aparte de diseñadores, pues te digo que somos como especies de casi sus abogados, porque intentamos que en esta ciudad se encuentren cómodos, ya te digo, en esta ciudad como en otra cualquiera, que realmente lo que prometemos o lo que diseñamos se lleve a cabo y que tenga una finalidad y que demos las garantías que siempre le hemos dicho desde el principio. O sea, en teoría no vendemos humo, lo que vendemos lo ejecutamos y lo hacemos realidad, y sobre todo el amor y la pasión que le echamos a nuestro trabajo. Es lo único que te puedo decir. ¿Algún proyecto que se te quedó grabado en la memoria, uno de tus favoritos en los últimos años? Te podría contar muchos y podríamos dilatarnos aquí en la entrevista, porque en cada uno de ellos te puedo contar cosas muy divertidas, te puedo contar anécdotas, la verdad, locuras que hemos podido pasar en Teherán, que hemos podido pasar en Nueva York, pero bueno, todos los proyectos van también un poco enlazados a qué tipo de clientes. Ha habido clientes más locos, con los que hemos tenido más afinidad, clientes más serios, clientes que guardamos un cariño inmenso, que de hecho nos sentimos hasta casi parte de familia, porque hemos visto crecer desde que estaban embarazados, hemos visto crecer a sus niños y tenemos ya un nexo de unión bastante fuerte. Lo bueno de esta profesión, como puede tener a lo mejor otras, que realmente puedo decir que en muchísimas ciudades del mundo, si llamo por teléfono, puedo tener una cama donde dormir. Dana. ¿Te me has quedado así? Cuéntanos un poco más sobre tus próximos proyectos. Bueno, tengo sobre todo el 70% de los proyectos los tengo en Marbella. Ahora mismo nos encontramos en uno de ellos, de mis últimos proyectos. Esto es un proyecto que le tengo realmente mucho aprecio y mucho cariño por cómo ha sido su evolución, ¿no? Todo lo que es el artífice de toda esta obra es un promotor sueco que, bueno, para mí ya, obviamente, aparte de cliente, lo siento como si fuese de nuestro equipo, porque ha sido una persona que desde el primer momento costó cogerlo, porque, bueno, estaban con otros profesionales trabajando y tal, y hasta que yo pude realmente entrar y convencerle de mi valía, de nuestra valía de equipo, etcétera, etcétera, costó. Pero, sinceramente, estoy muy ilusionado con la apuesta que hemos hecho para Celeste y para la empresa de Setune, porque, ya te digo, son gente
que se puede hablar de tú a tú, que realmente valoran muchísimo el trabajo que realizamos, por lo cual eso para nosotros y para nuestro equipo es completamente esencial. Y tenemos una apuesta muy fuerte con este grupo en concreto. Estamos haciendo la gran mayoría de todo este complejo de villas para clientes finales. Y ahora tenemos, que no puedo comentar mucho, pero tenemos un macroproyecto muy, muy interesante con ellos, que empezamos desde la arquitectura a todo el diseño de interior y en una de las mejores zonas de Marbella. Y sí que también contar, pues bueno, que estamos también paralelamente, estamos trabajando en Kuwait, estamos trabajando para el gobierno de Kuwait, haciendo 4 o 5 villas allí. Y bueno, tenemos un buen feedback por parte de ellos, por lo cual creo que nos queda O sea, el unos trabajo pocos nos falta. ¿no? Y ahora, con una nueva incorporación en la empresa y tal, pues vamos a empezar otra nueva andadura que ya dejamos hace años, pero vamos a empezar una nueva andadura en Dubái con proyectos muy, muy interesantes, que ahora sí que no puedo desvelar. Perfecto. ¿Cómo definirías tu estilo, José? Intento siempre que sea atemporal, es decir, una decoración o un interiorismo o un proyecto que nosotros hacemos en el 2021, intento que en el 2030 o 2040 reciba los mismos estímulos y perdure a las modas. O sea, que no vaya con las modas, sino que perdure con las modas. Entonces, intento que sea eso, atemporal completamente y, sobre todo, elegante y sofisticado. Yo creo que esas son las 3 palabras que más definen nuestro estilo. ¿Cómo crean? Venga, Dana. Seguimos. Quedan 2 preguntas nada más. ¿Cómo crees que se va a desarrollar el mundo del diseño en los próximos años? Yo creo que va a haber una tendencia, de hecho esta tendencia lleva entrando ya unos años, a intentar dejar en un segundo lugar lo que son lo que es el material en sí de lujo. Es decir, creo que vamos más a una vertiente de intentar utilizar materiales nobles, texturas naturales. Esa frase del menos es más, yo creo que va a ir por ahí, intentando implementar todo lo que realmente nos da la tierra, incorporarlo en la vivienda, para hacer viviendas más naturales. Las personas cada vez intentan o necesitan vivir más en sus casas y hacer que sus casas realmente sean una caja de inspiración, de paz. Obviamente, yo creo que el mundo debería ir más en esa línea. Más espiritual, llámalo más trascendental, llámalo como quiera, pero en una línea de buscar espacios... Es orgánica, ¿no? A mí, sinceramente, lo que intento es que nuestras casas o nuestros espacios recreen o potencien el que tú puedas estar contigo mismo. Que eso nos hace falta a muchas personas. El indagar más en uno mismo y en espacios que te dejen fluir tu mentalidad y que dejen salir tu yo interno. Entonces, bueno, todo va vinculado. Realmente te estoy diciendo algo muy espiritual, pero va por ahí la línea. Al menos la que nosotros queremos establecer. Cuando no diseña, ¿qué hace José Flores? Buena pregunta. Pero realmente las 24 horas estoy diseñando. Es decir, te lo voy a aclarar. Mi cabeza no para de crear y de diseñar. Entonces, entre comillas, estoy diseñando las 24 horas. Aún durmiendo, porque soñando también diseño. Pero sí que es verdad que soy una persona con muchísimos hobbies. Muchísimos. O sea, no me aburro. Y creo que me aburriré. Esto de que espero a jubilarme para realmente dedicarme... No, yo creo que en mi jubilación voy a ser el viejo con más hobbies y con más juguetes del mundo.
porque me encanta desde salir con mis amigos a tomarme algo, me encanta disfrutar de una buena conversación en la playa sentado tomándole un bocadillo, me encanta el mundo del deporte, cualquier tipo de deporte. O sea, practico muchísimos deportes desde que era pequeño, al aire libre, tenis, como tú bien sabes, deportes acuáticos, de la naturaleza, ciclismo, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora estoy con las motos, ahora estoy metido en el mundo de las motos clásicas, pero todo, o sea, yo no compro o no tengo motos porque realmente me gusten las motos, fíjate. O sea, yo compro motos, en este caso, porque creo que compro cosas bellas. Entonces, intento comprar todo lo que veo bello. Eso ha sonado mal. Intento comprar todo lo que veo bello. ¿Cuál es tu misión en la vida? Mi misión en la vida. Esa pregunta no me la esperaba, Dana. O sea, mi misión en la vida. Bueno, mira, un día iba yo en el coche con mi hijo y bueno, entre estas cosas que surgió una llamada de una persona que en su día realmente no supo hacer las cosas como debiera. Y me dio por darle una charla a mi hijo de los valores. Volvemos otra vez a lo que son los valores, la integridad de las personas y tal. Y realmente lo que en resumidas cuentas le vine a decir que las personas deberían ser recordadas por haber sido buenas personas y por haber ayudado lo que en su momento podía haber ayudado y por nada más. Entonces, mi finalidad simplemente es ayudar a los míos y a los que estén alrededor si les toca de rebote. Y ya está, no tengo otra, no tengo otra. Muchísimas gracias, José. A ti, Dana. Muchísimas gracias, José. Me encantó ver tu pasión por el trabajo y descubrir una persona tan entregada a este sector. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mutuo. Si tú también quieres dar a conocer tu trabajo o tu empresa por medio de una entrevista, contáctate conmigo. El marketing audiovisual es la mejor herramienta para potenciar tu comunicación de tu negocio y alcanzar tu público objetivo.